Muchas gracias a todos por conectarse esta mañana en nuestro comité de avalúos, nuestra cita idealmente semanal. La estamos haciendo cada vez que tenemos unos temas muy interesantes. El día de hoy es un día de ellos. En la mañana de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Eliezer Gaitán Torres. Él es ingeniero catastral y geodesta con estudios de posgrado en sistemas de información geográfica, en avalúos y derecho urbano. Es un profesional con más de 23 años de experiencia en el campo evaluatorio y en el desarrollo de actividades para procesos catastrales en diferentes regiones del país. Así como ha sido consultor en temas de ordenamiento territorial, docente universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad del Rosario y Universidad Externada de Colombia. Es miembro de la Logia de Propiedad Raíz de Bogotá y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. También se ha desempeñado como asesor externo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de Planeación y consultor líder en el proceso de habilitación del Departamento de Cundinamarca como gestor catastral. Jorge Eliezer es gerente de la empresa Jorge Eliezer Gaitán, Ingeniería, Consultoría y Valoración SAS, afiliada recientemente a la Logia de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Y el día de hoy nos va a compartir una charla sobre la aplicación del modelo LADM-COL en la actualización catastral de las comunas El Poblado y Laureles de Medellín. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. Y gracias a todo tu equipo que te va a acompañar esta mañana. Bueno, gracias, Diana. En primer lugar, muy buenos días a todos, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias, que ante la situación que estamos viviendo, pues sigamos cuidándonos. Quien les habla es Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Gaitán está acompañado de una serie de profesionales que realmente son quienes hacen que este trabajo se pueda desarrollar. Físicamente, en mi oficina se encuentra el señor Carlos Arturo Díaz, es el señor que nos ayuda con las bases de datos, la ingeniera Laura Najarra acá en mi oficina, estamos en este momento. En la virtualidad está el ingeniero Lenín Vela, el ingeniero Darío Laverde, la ingeniera María Alejandra Moncaliano, y no nos pudo acompañar dos personas que son muy importantes en el proceso. Somos muchos más, pero es interesante para lo que vamos a charlar. El estadístico tiene alguna situación de personal que no nos puede acompañar y el arquitecto que nos apoya en unos temas constructivos. Bueno, damos paso. Señores, ¿de qué se trata este escenario? Se adelantó por parte del municipio de Medellín, desde mediados del año anterior, el proceso para hacer la actualización catastral de dos comunas. Actualización que en principio se desarrolla conforme a los mecanismos normales que todos conocíamos. Pero hay que indicar, y como este es un gremio del cual pues yo también hago parte, del cual pues conozco nuestras demandas y nuestras necesidades de conocimiento y necesidades de interactuar con los nuevos modelos, el país, a partir de la expedición de la Ley 1955 del año 2019, pues se enfrentó a un nuevo proceso y es aplicar un catastro con enfoque multipropósito. ¿Qué quiere decir ese enfoque multipropósito? Pues que el catastro, como siempre se ha dicho, esto que voy a decir a veces le choca un poco a las autoridades catastrales, pero siempre el catastro ha tenido desde sus inicios un carácter multipropósito, multidisciplinario. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha ido enfocando básicamente para un tema fiscal. Pero el catastro es de que cuando yo empecé a estudiar ingeniería catastral, estoy hablándole del año 1990, ya se discutía en esos escenarios la conformación del catastro multipropósito, porque así fue su espíritu. La ley 14 del 83, que es uno de los marcos jurídicos que aquí nos demanda, pues nos obligaba a pensar en ese sistema. ¿Qué hace el municipio de Medellín el año pasado? El municipio de Medellín, puedo, sin temor a equivocarme, decirles que es el primer municipio que hace la adaptación al modelo LANCOL y que adicionalmente lo lleva a la estructuración de las bases y que posteriormente hace el ejercicio de análisis económico. En el año pasado, un año complicado para todo el mundo y obviamente para nosotros también, pocos municipios hicieron ejercicios de actualización catastral. Y los que la hicieron bajo los modelos anteriores. El municipio de Medellín decidió hacer la implementación del modelo LANCOL. ¿Y qué es el modelo LANCOL? Yo sé que este pedacito solamente va a tomar un par de minutos. Pues miren, realmente es una manera universal de podernos comunicar, donde todos los catastros del país pudieran comunicarse de manera única, donde la información se maneje de manera igualitaria,
donde cualquier consulta que se hiciera desde el gobierno nacional pudiera saber cuántos predios hay, en qué condiciones están, cuáles son sus estructuras prediales, porque los catastros estaban manejados de manera individual. Debo decirles que hoy existen en el país alrededor de 12, 13 gestores catastrales. Entonces, con la expedición de esa ley, se crearon dos figuras. Voy a tomar unos tiempitos, unos minutos para contarles esto, que me parece importante, posiblemente ya lo sepan. Se crearon dos figuras, el gestor catastral y el operador catastral. Dentro del gestor catastral, digamos, por naturaleza, pues el primer gestor catastral que tiene el país es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien está a cargo de un buen número de los 1.100 municipios, exceptuando, pues en este momento Antioquia, exceptuando a Medellín, exceptuando a Barranquilla, a Bogotá, a Cundinamarca, que logró ser gestor catastral con 71 municipios, a Anco, Cali, el Valle del Cauca, se me escapan algunos, el municipio de Soacha y el municipio de Fusagasugá. Ellos ya son hoy gestores catastrales. Y siendo gestores catastrales se vuelven la figura como si fuera el Instituto Geográfico. O sea, es el mismo ejemplo, pero él estará encargado de hacer toda la operación. Entonces, ustedes en Antioquia, señores, me parece que ustedes son 120, 125 municipios, no tengo el dato exacto, ustedes ya tienen una figura catastral interesante que ha permitido pues tener un catastro un poco más avanzado, un catastro con unas dinámicas un poco mejores, pero debían obligatoriamente pasarse a la aplicación del modelo LANCOR. En ese ejercicio, el municipio adopta el procedimiento y lo más importante es que el municipio, al interior de la misma entidad, dirigida por el doctor Iván Mauricio Salazar, cuenta con una serie de profesionales que sin ellos obviamente la labor no hubiera podido lograrse. Y es que hicieron todo el ejercicio de homologación. Y en ese orden de homologación, les debemos contar a ustedes que Medellín logró homologar su estructura catastral anterior a la nueva, ¿sí? A la nueva. ¿Cómo? Pasando de una información catastral, como la tenían estructurada, a una información en el ejercicio del modelo LANCOR. Ese cambio entre un modelo y el otro modelo, pues implicó varias cosas importantes. Y pues realmente, como todos hemos dicho, un cambio significa, pues es un proceso de aprendizaje. Y en ese cambio hay que decir algo que también se lo hemos dicho al municipio, y es que el municipio de Medellín contaba con una estructura, una tipología catastral bastante interesante, a un nivel de segregación muy interesante. Cuando se debe transformar el modelo LANCOL, porque todos debemos transformarnos, y todo Medellín se debe transformar, y todo el país se transformará al modelo LANCOL, ese modelo LANCOL está pensado y hace de una manera un poco más global, y lo que hizo fue algunos grados de precisión que ustedes tenían empiezan a perderse un poco, pero el municipio está en el ejercicio de lograr que esas tipologías se puedan desarrollar. Entonces, ¿de qué les vamos a hablar acá? Vamos a hablarles aquí del proceso que se adelantó para el ejercicio de llevar a buen término la actualización de las dos comunas. De pronto las comunas más importantes de Medellín, por su estructura, su composición predial, la cantidad de usos allí presentes y de pronto una estructura singular. Entonces, arranca el ejercicio haciendo todo el análisis de las características físicas y jurídicas contenidas, llevadas al modelo LANCOL, para después nosotros, desde la oficina que yo coordino, poder aplicar las tipologías catastrales. Entonces, la idea es hacerles una presentación en un tiempo aproximadamente de 1 hora, 1 hora y media, que les contemos qué hicimos y en especial qué ejercicios terminaron dándose y qué cosas observamos del municipio de Medellín. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer actualización catastrales en otros municipios, actualizamos todo Cali, urbano y rural, hemos trabajado en Bogotá, hemos hecho unos trabajos de temas catastrales en el sistema de Cundinamarca, y pues esa es nuestra labor. Este es nuestro equipo, ya lo contamos. Entonces, pues eso no es mayor, sino un gran grupo de profesionales, que realmente uno sin ellos no hubiera logrado que ese trabajo se logre ejecutar. Vamos a continuar ahorita. Esas son algunas fechas del contrato, que simplemente es de información. Esta es la misma tabla de presentación que se hizo a nivel de la oficina de catastro, con unos gremios que ya nos hemos reunido y obviamente con ustedes. Lo primero que nos tocó a trabajar con ustedes es que aquí se desarrollaron grandes 6 grupos. Un primer grupo es la construcción de las zonas homogéneas físicas. En ese orden de ideas,
fue necesario adaptar, concretar y consolidar la estructura de las zonas homogéneas físicas con que cuenta Medellín en relación al plan de ordenamiento. Porque las zonas homogéneas físicas es algo muy simple, pero a veces es la fundamentación de ese trabajo. Las zonas homogéneas físicas son la combinación de tres grandes elementos, señores. Unas características normativas, unas características de infraestructura y unas características de uso o de actividad económica de los predios. Entonces, en ese orden de ideas, pues se hizo una estructuración, se hizo una construcción con el grupo del doctor Iván Mauricio Salazar para la producción de este ejercicio de zonas homogéneas físicas. Y en ese orden de ideas, pues el siguiente es el resultado de las zonas homogéneas físicas. Es producir una serie de tablas que el municipio la tenía construida en una buena medida, pero fue necesario incorporar los elementos que tienen que hablar, que tienen que desarrollarse con las clases de suelo. ¿Y por qué tenía que hacerse esto? Porque es que nosotros vamos a establecerle un valor económico a las propiedades. Y ustedes bien saben, ustedes como lo saben de manera muy concreta, es que el avalúo es una valoración de derechos y obligaciones. Y en consecuencia, esos derechos son los que me da la norma y esas obligaciones son las que también me da la norma. Y cuando nosotros vamos a poner valores a las propiedades, podemos de considerar esos dos grandes elementos, mis derechos y mis obligaciones. Claro que es que el avalúo considera las características físicas, las características jurídicas, la ubicación, la forma, el tamaño, sí. Pero todo eso tiene que ver con qué derechos tengo sobre un elemento físico y qué obligaciones tengo sobre un elemento físico. Entonces, esas variables están ahí contenidas, vamos a pasar un poco rápido con eso, y nosotros construimos una zonificación en 15 códigos, si no me falla, 15 códigos que permitieron llegar a establecer las variables de las zonas homogéneas físicas. Vamos a mostrar el resultado de las zonas homogéneas físicas. Aquí vamos a hacer un cambio en ciertos momentos, entonces aléjese un poquito ahorita. ¿Con qué comunas trabajamos, señores? Pues se los estamos ya indicando, trabajamos la comuna de Laureles y la comuna de El Poblado. Estas son las dos comunas que se adelantaron acá al interior y vamos a hacerle presentación de las zonas homogéneas físicas en primer lugar. Las zonas homogéneas físicas de la comuna 11 son las que aquí están ustedes observando y obviamente es un polígono, unos polígonos donde al tocar cualquiera de los polígonos pues me identificará qué variables allí la contienen. Entonces, por ejemplo, aquí la ingeniera Laura acaba de picar la universidad. Entonces aquí nos indica, perdónenme, yo voy a correr un poquitico para poder leer, soy un poco cegatón. Entonces, la clasificación del suelo, la condición de los equipamientos, la topografía, los usos, etc. Esto se hizo a partir de la estructura preexistente con la combinación normativa. ¿Qué debemos de decirles acá también y que ustedes lo deben de vivir a diario? El plan de ordenamiento tiene una cartografía asociada a su articulado, pero esa cartografía está desarrollada bajo una estructura predial diferente a la estructura predial catastral. Eso no debería ser. El catastro multipropósito busca que esas diferencias ya no existan, ¿sí? Debe ser la producción cartográfica para la estructura de ordenamiento. Y resulta que algunos elementos normativos están con unos problemas de dibujo y esos problemas de dibujo hacen que lleguemos a puntos y asignemos normas de elementos que no son. Entonces, la primera tarea que tuvimos que enfrentar fue concretar cómo estos movimientos normativos pues generaran una adecuada precisión. Ese fue un trabajo un poco, digamos, dispendioso porque hubo necesidad de sentarnos con ¿cómo se llaman las personas de ordenamiento? Las personas de ordenamiento para que pudiéramos llegar a acordar algunos elementos. Y entre esos aparecerá algo que vamos a discutir aquí, las mencionadas cargas urbanísticas, que nos encontramos con algo que el municipio está estudiando, adelantando, y que me imagino que ustedes posiblemente nos pregunten. Entonces, se desarrollaron las zonas homogéneas físicas de cada una de las comunas. Aquí pues es presentarlas de manera muy general, no hay mucho que decir, pero apareció una situación singular, señores, y es que conforme a lo que nosotros estábamos viendo, ustedes ya traían como municipio unas zonas homogéneas físicas vigentes. Como municipio ya traían unos avalúos vigentes y como municipio traían ya unas condiciones de valoración de sus propiedades. Pero nos empezamos a encontrar con que ustedes, su última actualización de estas dos comunas,
es del año 2013, pero que el municipio contaba con dos bases de información. Una información asociada a la actualización del 2013 traía precios de hoy y unos estudios de los cuales la lonja de propiedad raíz de Medellín participó en la construcción del plano de zonas económicas que fue determinada para cargas urbanísticas, pero que nunca se llevó, se levantó, se puso en vigencia. Entre el año 2019 y 2020, puede ser más bien 2019, ustedes tenían que entrar en vigencia una información catastral que no se llevó a, no se puso en vigencia. En consecuencia, quedó una brecha entre el 2013 y 2020. Por lo tanto, la actualización del 2021, la entrada en vigencia del 2021, pues lo que hace es analizar cómo estaban los suelos al 2013 traídos con indicadores a hoy. Y ese ejercicio pues es el que no conozco la razón, francamente desconozco por qué no se puso en vigencia el estudio. He escuchado muchas versiones, pero pues la realidad de la zona es que no estaban vigentes y que los alumnos estaban vigentes. Entonces, estas son nuestras zonas homogéneas físicas, que hubo una diferencia importante entre las zonas homogéneas físicas que produce el municipio para el año 2021 contra las que están. Es decir, se aumentó la cantidad de polígonos, se hizo una mayor segregación de los suelos y se partió un poco más el territorio. Aquí nos enfrentamos a una situación, es que las dos comunas están consolidadas en desarrollos de propiedad horizontal. Entonces vamos a ver este análisis, si quieres apagarla. Qué pena, yo voy dando aquí una instrucción. Entonces miren señores, que el municipio, la comuna número 14, que es el Poblado, lo que ven ustedes en verde es la consolidación de las propiedades bajo el régimen de PH, y la consolidación y los colores en azul son la cantidad de predios que quedan sin ser elevados al régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, las disposiciones de suelos para posibles usos nuevos, ¿sí? O habilitaciones normativas nuevas, pues es baja. Entonces, estas dos comunas están altamente consolidadas en propiedad horizontal, en régimen de propiedad horizontal. Y el avalúo catastral, que es uno de los grandes cambios que hizo el municipio en este momento, es que, y que obviamente está amparado en la ley, porque la ley así lo permite, que con la expedición de la ley que les comenté, la 1955, se permite esa separación, que antes de esa ley no podíamos hacerlo, se han hecho muchos intentos, y es que los inmuebles que estén sometidos a régimen de propiedad horizontal, o PH, o RPH, como al interior de su región lo denominan, deberían de ser valorados en condición de valor integral. Es decir, uno en el mercado compra locales, vivienda, oficinas, consultorios, 100 metros cuadrados de área privada a X valor de área privada. En el mercado no existe la separación que usted paga por el suelo un pedacito y por la construcción otro. En el sistema catastral existía esa desagregación, pero esa desagregación desaparece o no, define el gestor lo que quiere hacer, pero en su gran mayoría los gestores, y era una demanda que hacían todos los catastros como el de ustedes, era poder separar o poder presentar los avalúos de manera integral. Entonces el municipio de Medellín, ese es uno de los primeros cambios que hay que mencionar. El municipio de Medellín determinó que los avalúos en la condición de jurídica de RPH serán valorados por área integral, por valor integral. Su área privada multiplicado por un valor integral que salga de algo que vamos a mirar, de esa mezcla de cosas que hacemos cuando hacemos avalúos. ¿Listo? Entonces esas dos condiciones. Pero ajeno a eso había que establecerle valor a los suelos, señores, porque el municipio no se puede quedar sin un mapa de suelos, sin un mapa de valores de suelos, un mapa de calor, como denominamos. Bueno, entonces hecho eso, analizadas las bases, pues aquí estábamos alrededor de 270.000 predios o unidades inmobiliarias que componen estas dos comunas. De esos 270.000 había un número alto, casi de 100.000, de pronto estoy fallando con algunos números, de inmuebles que eran de condición jurídica RPH, pero que eran garajes y depósitos. Por lo tanto, los garajes y los depósitos se extraen. Y pasamos a un ejercicio y es el desarrollo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Qué pena es que se me cayó aquí la conexión. Sí, Jorge, estamos escuchando. Ah, gracias. Voy a apagar la cámara como para que de pronto, no sé, algo. Listo. En el desarrollo de ese ejercicio, nosotros lo que hicimos fue pasar ya un análisis cuando hablamos de valores por procesos masivos,
Pues establecido el universo que eran esas dos comunas, que son 230.000 predios, de los cuales más o menos 100.000 son garajes, había que pasar a hacer el universo de los inmuebles que se requerían para hacer el estudio de los puntos de investigación. Y en ese orden de ideas, pues les debemos contar que el establecimiento de los puntos de investigación o los puntos muestra se complica cuando las localidades o cuando las comunas son así. Es mucho más sencillo cuando yo estudio todo el territorio, porque cuando yo tengo un gran universo, la cantidad de muestra, pues termina siendo pues mucho más alta, pero evita un poco el criterio de la variabilidad. Y cuando el universo se vuelve pequeño, porque dice que el universo estudio fueron comunas, al tener como universo dos comunas, se nos cree un poco el tema de la muestra. Debemos decirles que la cantidad de puntos muestra que fueron necesarios para investigar las dos comunas en este territorio se acercó más o menos a 1620, 1625 predios. Que en el ejercicio que había adelantado el municipio en el año 2019, que les digo que no sé la razón por qué se puso en vigencia, estas dos comunas tenían cercanos a 800 predios y que toda la ciudad se había hecho con 5.000 datos, 5.000 puntos muestra, toda la ciudad. Pero aquí tocó poner 1.600. Eso en términos estadísticos, pues es un número muy alto, pero era el número mínimo que podíamos utilizar por el grado de heterogeneidad que existía. Porque como nos concentramos en dos comunas, pues fue necesario hacer esa labor de esa manera. Lo que está mostrando aquí en la pantalla la ingeniera Laura es la composición de los puntos muestra para cada una de las condiciones jurídicas. Pues se partieron más o menos entre 400 y 450 predios, entre PH y NPH para cada una de las comunas, y se creó un criterio ya, y es que para ustedes y para todo el mundo es muy conocido que las dos comunas tienen un comportamiento diferente en términos económicos. En términos de uso, algunos grados de humanidad, pero en términos económicos tienen unos comportamientos diferentes. No quiere decir que no se parezcan, no, unos comportamientos un poco diferentes y era necesario hacer esa separación. De igual manera, se establecieron alrededor de 30 puntos, 35 puntos muestra especiales que fueron necesarios valorar de manera individualizada, puntual. Este es el desarrollo de los puntos muestra. Y aquí vamos a mostrarles la estructura, la figura, cómo estos puntos muestra están en el territorio. Vamos a apagar esto que ustedes ven para la comuna de Laureles, en color, esos polígonos de color, ¿qué color es ese? Bueno, como ocre, naranja, son los puntos muestra que fueron necesarios adelantar. Los puntos muestra que fueron necesarios adelantar al interior de cada una de las dos comunas. Entonces fue necesario minar demasiado el territorio porque, no sale bien, gracias, porque el grado del universo pues nos lleva a ese escenario. Pero esa cantidad de puntos muestra, pues en última no terminó siendo suficiente porque fue necesario poner unos puntos muestra especiales dada la condición de esos predios. Por ejemplo, pues la escuela, la universidad, aquí vemos el museo, el castillo, varias propiedades de importancia singular que dada su condición, pues primero no se parecen a nadie. Segundo, tienen usos diferentes. Tercero, su nivel de edificabilidad y destino económico es diferente. Entonces no podría hacerse con avalúos puntuales, sino había que necesidad de hacer un avalúo especial. Entonces, recuerden que los avalúos masivos se crean es por una necesidad y es poder desarrollar o analizar todo un territorio. Lo ideal sería que cada predio tuviera un avalúo individual. Ustedes lo saben. Es muy distinto, es muy diferente y ustedes en su realidad lo conocen. No existen inmuebles que tengan valores similares, ni siquiera en la sala de venta, porque es que el primer piso contra el segundo piso, contra el tercer piso, el esquinero, el medianero, el que vea el parque, el que vea la calle, el que te recibe el ruido, cada inmueble tiene un valor diferente, así sea en el proyecto, así sea en la maqueta. Entonces era esto para las zonas homogéneas, pues también aplica, porque esos son avalúos. Nosotros nunca hacemos un avalúo catastral, hacemos avalúos comerciales y ya los municipios determinan en sus políticas qué porcentaje de comercial se vuelve un catastral. El avalúo catastral o el valor catastral, señores, no existe.
No existe el valor catastral, no existe como una realidad económica, existe el avalúo comercial. Bueno, entonces, esos puntos muestra especiales pues nos llevaron a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que había que hacerle un análisis a los suelos. Y en el tema de los suelos, pues tuvimos una gran dificultad y era poder entender cómo llegábamos a ese ejercicio. Pero antes de pasar a eso, teníamos que entender qué era lo que le pasaba a la base, porque ustedes tienen una estratificación bien interesante. Y en ese orden de ideas, pues fue necesario mostrarles a ustedes cómo a partir del estudio de la información catastral existente, de los puntajes que tienen las construcciones y unos rangos que se tienen, encontrábamos que existía un alto predominio de estrato 4 con alguna presencia de estrato 5 consolidada en los laureles. O sea, un 4 constante con un estrato 5. Claro, en la zona de laureles también hay unos estratos 3, pero son tipologías constructivas diferentes y están cercanas al plan parcial o de la zona del Naranjal. Vamos a la comuna del Poblado. Entonces miren ustedes que en el Poblado, si bien se creía, nosotros partíamos como de un concepto que casi todo era un predominaba un estrato 6, un predominio de 6. Entonces, que tipológicamente, constructivamente y sus calificaciones, pues hacían que ese estrato 6 fuera más bien consolidado en un estrato 5. Entonces, había más predominio de 5 en toda la comuna que un mismo 6. Habían una pequeña presencia de estrato 3 en algunos sectores, pero esos puntajes que tienen las construcciones eran importantes. Debo pasar a hacer aquí un pequeño paréntesis y publicar la resolución por la cual el municipio hace su homologación, que es algo que debemos conocer, ustedes y nosotros, de qué le pasa al modelo LAN. El municipio en el octubre del 2020, el 31 de octubre del 2020, hace la clasificación o la homologación o adopta la labor mediante la cual homologa el sistema catastral. Miren, señores, aquí hay un tema que es de importancia, que posiblemente cuando se pensó en el tema catastral, no se pensó en el impacto que esto podría producir en algún momento dado, y es que la estructura del modelo LANCOL lo que hace es que parte el territorio en 3 grandes elementos. Por un lado, crea un criterio de destinos, crea los destinos. Por otro lado, crea los usos. Entonces, destino, uso. Y paralelo a eso, crea un elemento que se llama la tipología constructiva o la tipología que realmente la llamas tipología catastral. Aquí se escribió constructiva, pero en términos de la normativa se llama tipología catastral. ¿Y qué es la tipología catastral? Para ustedes y nosotros, que somos evaluadores del día a día, pues nosotros no conocemos las tipologías catastrales, conocemos las tipologías constructivas. Es decir, conocemos que existen edificios de 10 pisos en uso residencial, edificios de 20 pisos en uso comercial, edificaciones de 1, 2 o 3 pisos para uso residencial, edificaciones comerciales, bodegas, centros comerciales, todo eso. Entonces, cuando la norma hace esa separación, pues también el municipio de Medellín tuvo que hacer esa separación. Y aquí empieza todo el ejercicio en el cual el municipio hoy está en un ejercicio de revisar y adoptar unos subtipos, unos submodelos que le permitan ser más precisos. Entonces ahí está la ingeniera moviéndose por la resolución para llegar a estas tipologías. Miren las tipologías catastrales como son, señores. Yo quiero que aquí sí podemos discutir qué es una tipología residencial 1A. Entonces dice, mire, cogió el modelo LANCOL y partió las tipologías en 4 grandes elementos. Partió las tipologías en el armazón, el muro, la cubierta y los pisos. Dijo, nosotros vamos a llamar residencial tipo 1A. ¿Por qué? Porque mañana cuando todo el país esté, recuerde que no tenemos sino 4 años para hacer todas esas tareas, cuando mañana todo el país esté en modelo LANCOL, se va a poder hacer un censo general de cuántas 1A existen, ¿sí? Esa tipología llegó y partió en armazón, muros,
cubierta y pisos. En eso partió todas las tipologías. Entonces uno diría, ¿qué es un residencial tipo 1A? Armazón en madera, muro en material de desecho, cerilla, cubierta en material de desecho y pisos en tierra pisada. Y así sucesivamente lo fue partiendo. Entonces fue necesario que mediante esta estructura de homologación, los profesionales del municipio, del ingeniero Fabián Pineda, Camilo López, Jorge Marín, otras personas que no los menciono, pero fueron muy importantes para que pudieran hacer este trabajo. El trabajo no era tan sencillo, entonces pudieran utilizar estas tipologías. Cuando el municipio crea estas tipologías, avancemos ahorita, centrémonos un poquitico en las de ellos, las de las dos comunas. Entonces, encontramos que creo partió en 20 y pico de tipologías. Partió el comercio, la industria, etcétera, etcétera. Y después hizo una homologación, caramba, que es el punto complicado. Dentro de esa homologación que tiene un punto complicado es que en lo que ven ustedes a la izquierda de la presentación, era como existían y en el uso equivalente es como van a salir. O sea, el uso equivalente es hoy Lancor. Y la columna 1 y la columna 2 era como ustedes denominaban todas sus propiedades al interior del municipio. Ahí, se lo debemos decir, hay una pérdida de esa buena clasificación que trae el municipio, pero no tiene, Medellín no puede hacer otra cosa sino usar el modelo de ANCOL y empezar a crear unos subtipos que hoy los va a empezar a hacer, que entiendo que lo está haciendo, para poder operar estos modelos. Dentro de eso hay algo que nos han llamado la atención y vamos a mostrarles, porque pues resulta que el modelo de ANCOL, ustedes conocen claramente que en el mundo inmobiliario existen garajes cubiertos y garajes descubiertos. Que yo puedo tener una propiedad en la cual tengo unos parqueaderos en el sótano y tengo un parqueadero allá descubierto. Pero resulta que el modelo Lancol, señores, no habla sino de parqueaderos cubiertos y los dejo en un solo lado. Entonces, hoy la ciudad, hoy Medellín, para estas dos comunas, tiene una dificultad. Es que en el modelo Lancol no logra separar quién es cubierto y quién es descubierto. Entonces, es un ejercicio donde ustedes ya lo traían. Ahí es lo que estamos dando, puede resaltar, ¿no? O sea, ya lo traían, pero hoy se perdió esa singularidad. Esa singularidad la tiene que corregir el municipio nuevamente, porque hoy, para el modelo, todos son garajes y todos son cubiertos. Entonces hay que hacer esa separación. Yo sé que ya la están iniciando, ya nos pidieron algunas opiniones al respecto, y simplemente es con una subtipo. Bueno, entonces, hechas esas tipologías, señores, pues ya les dijimos que nos tocó hacer tantos puntos muestra, que ya se los identificamos, que en ese proceso le tocó a este equipo, como se debe hacer, no es que nos haya tocado, construir las tipologías constructivas para encontrarle la homologación con las tipologías catastrales. Y encontramos que para las dos comunas que estábamos estudiando, existen las siguientes tipologías constructivas. Entonces, creamos, si mi memoria no me falla, ¿ciento qué? 17. 110, 115 tipologías constructivas que aquí están numeradas. Lo que buscan las tipologías constructivas es encontrar cuál es el valor de costo directo de reemplazar ese predio a nuevo para que pudiera, mediante mecanismos de depreciación que ustedes ya conocen, poder llegar a los valores de las edificaciones. Entonces se crearon 113 tipologías que obedecen al análisis de su territorio y están cada una construidas con los APU. Pues aquí yo no creo necesario entrar a mostrarles los APU. Ustedes saben que son 19 capítulos, armazón, fachadas, cubiertas, etcétera, y se construyeron y ahí están las tipologías. Esas tipologías constructivas, insisto en el nombre, tuvieron que homologarse a las tipologías catastrales para que con ese ejercicio se pudiera empezar a hacer las potenciales liquidaciones de valor. ¿Listo? Entonces vamos a las tipologías catastrales. Entonces vamos al repaso. Entonces dijimos, listo, señores, territorio, se caracterizó el territorio en los elementos físicos, no, en los elementos físicos, jurídicos y de uso que se tenían. Segundo, se identificaron los puntos muestra, cuántos se requieren y de qué categoría se requieren, ¿sí? No solo estamos hablando de que un número X, sino dada la condición de los grupos o subgrupos que se crearon, que entonces los vamos a contar,
Entonces se establecieron los puntos muestra y paso seguido era, pues haga la investigación de mercado. ¿Qué mercado ustedes encontraron en la zona? Y pues ese mercado es el siguiente. Entonces, lo que están viendo aquí en la pantalla, que está a punto de cargar, ya cargó, pues es la investigación de mercado que este equipo adelantó. Entonces tenemos unos datos de mercado, digamos que altos, a buen número de datos de mercado, pero si son buen número de datos de mercado, noten ustedes que la mayoría son de propiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal. Que uno de los componentes más complicados es la valoración del suelo. Efectivamente, valorar el suelo es más difícil que valorar una propiedad horizontal o que una edificación. Porque pues la edificación es un proceso industrial que a partir de nuevo se deprecia y llega a un valor. Pero el suelo no se construye. El suelo tiene un valor simplemente por el hecho de existir, por existir una propiedad privada, pues una posibilidad de uso. Si habláramos de una fertilidad, pero en la fertilidad en urbano es una norma, unas limitaciones, etcétera, etcétera, que tienen estos elementos. Entonces, este es el estudio de mercado que se adelantó con los criterios que el Observatorio Inmobiliario de Medellín, OIME, tiene, del cual también debemos de decirle que creemos que hay que cambiar un poco la estructura del OIME. En su modelo conceptual está produciendo una información que para algunos usuarios lo podemos decir nosotros de manera directa, para otros que hemos también estado hablando de ustedes mismos, pues la información está dando unos datos que posiblemente no orienten, que requerimos que orienten, que el Observatorio Inmobiliario produzca datos de suelos, de edificaciones, de demandas, de alturas, etcétera. Entonces, el OIME está produciendo en su gran mayoría unos datos que hablan de un valor de construcción, un valor integral, y pues eso como que termina no orientando bien. Estos valores de estos datos de mercado que aquí contienen, pues puede apagar un par de datos. ¿No? Apague eso. Pero no podemos hablar de departamentos, todo eso es la cantidad de pH que hay en su comuna. Entonces, si tocamos cualquiera, pues ahí nos va a decir, mire, ese es un dato que está en la zona. Entonces voy a acercarme para ver qué pena con usted. Está en San Joaquín, es una propiedad en pH tipo apartamento, piden 380 millones, su valor integral es de 3.900.000 y tiene un área de que no la leo ahí. No alcanzo a leer el área, no sé por qué no estará el área ahí, pero ahí debe estar el área construida privada. Entonces, esa es la información que deberíamos de tener de todos los datos. Y así están todos los datos. Pasa algo singular. ¿Qué pasa con la comuna del Poblado y la comuna de Laureles en la oferta de bienes inmuebles que fueran lotes o potencialmente lotes? Miren que sí encontramos, estaba muy difícil encontrar, pero encontramos varios predios que se ofertaban como lotes o casas, pero también es de casas, por favor. Y encontramos este tipo de predios que en un momento dado se vuelven en suelo habilitable. Sin embargo, para toda esa cantidad de predios, la cantidad de ofertas de ese tipo de inmuebles es baja. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues que con esos datos puedes empezar a irradiar. Dado que la presencia de lotes o de oferta de lotes era baja, no nula, pero sí baja, pues fue necesario recurrir a la técnica de la residual para poder entender un poco cómo se comportaba el suelo. En ese orden de ideas, vamos a pasarnos a la otra presentación, necesidad de iluminar, irradiar y construir los siguientes puntos muestra adicionales. ¿Qué buscaban estos puntos muestra adicionales? Poder, a partir de un ejercicio de técnica residual, poder encontrar cuál era el valor potencial de esos suelos. De esos suelos para poder construir nuestro análisis económico. ¿Qué buscábamos con eso? Segundo, a cómo o qué propiedad inmobiliaria se vende, de qué área, qué condición socioeconómica, cómo se construye, cuánto vale edificar y sus costos y utilidad. Entonces, a partir de ventas, menos costos, menos urbanismo, pues nos da el valor del suelo. Pero ahí nos encontramos con algo que ustedes ya conocen de manera muy concreta y es unos artículos del plan de ordenamiento que tienen que ver, perdónenme que yo tengo que mirar los números, a no echar carreta con ustedes. Entonces recuerden que su acuerdo 048 y en el desarrollo del 048 un par de artículos, como es el 303, el 308 y en especial el 487, esos artículos dan cuenta de cómo a partir del mapa de zonas económicas que produzca la entidad, que produzca el municipio, de ahí se llegan a las cargas urbanísticas. Entonces,
Este mapa permite evidenciar una situación que creemos que debe ser de interés de la comunidad en general inmobiliaria, de la comunidad constructora y en especial del mismo municipio, y es que el tema de las cargas urbanísticas pareciera que están en un círculo, y es que el valor del suelo depende de la carga, pero la carga depende del suelo. Entonces, eso explicarlo en términos económicos, lo que hace es que si bien yo hago un avalúo de un predio y digo que el suelo vale 5 millones de pesos, pero que la carga urbanística son 1,5 millones, entonces realmente el suelo costó 3.500, pero en el tema catastral está en 5, entonces, uy, caramba, ¿cómo así? Ese ejercicio está haciendo, pues, que se desvirtúe un poco el valor del suelo, y la culpa no es, la culpa realmente, en nuestra opinión, puede estar radicando en la manera como se está leyendo el plan de ordenamiento, porque se está usando un mapa de valores del suelo para todas las cargas, todas, ¿entienden? Todas. Obligaciones urbanísticas, derechos de transferencia, obligaciones anticipadas, etcétera, todas, todas. Entonces, ustedes bien conocen, porque sé que ustedes han hecho plusvalías, han hecho cargas urbanísticas, han hecho suelos de protección, lo sé, porque pues nosotros estamos enterados y ustedes también están enterados de lo que hacemos en el medio. Esos análisis económicos no pueden partir de un avalúo o del insumo para los valores catastrales. Hay una situación que debe corregirse, que debe observarse y que es potestad de todos que la revisemos y se construya de mejor manera. ¿Cómo así que los valores de los suelos para el sistema catastral los puedo usar para plusvalía? No. ¿Que los valores de los suelos para el sistema catastral los puedo usar para cargas? No. Ojo, porque es que cuando yo hago un valor para un sistema catastral o para una liquidación masiva de avalúos, pues ese valor del suelo está considerando los elementos constructivos, porque lo que yo busco es un equilibrio en el avalúo, pero es distinto cuando pienso en plusvalía. Entonces, ese es un punto que aquí simplemente lo vamos a dejar y me toca cerrarlo, porque pues es una labor que el municipio, me imagino yo, que está tratando de adelantar para poder corregir. Entonces, señores, zonas físicas, cantidad de puntos muestra, cantidad y calidad de los puntos muestra, qué puntos muestra y qué tipo será. Investigación de mercado, que cubre la investigación de mercado buena parte del territorio, muy buena parte del territorio tenemos datos. Tenemos datos del OIME, tenemos datos de empresas inmobiliarias que nos facilitaron sus avalúos y sus datos, tenemos los datos que se capturaron en nuestro trabajo de mercado, tenemos los datos que se tomaron en principio, no es un dato, es una fuente, la información de sus páginas de internet y demás, con llamada, con creación de valor, etcétera, porque ustedes bien saben que el dato de mercado que se toma en internet no es un dato de mercado, es una fuente porque ese dato o está en diferentes páginas con diferentes valores, entonces hay que concretar el dato, todos los datos aquí están concretos. También hay que decirles que el mercado inmobiliario se tasó o tuvo un valor el valor de pedido menos el valor que queda, es decir, el porcentaje de pérdida de valor por efecto de negociación fue alto por el tema de la pandemia. También debemos decirles que nos sorprendieron mucho la presencia de los locales comerciales con valores tan bajos en los centros comerciales, pero esa es la realidad económica. Entonces vamos a contarles un poco los resultados económicos. Estos son los análisis que tenemos hasta el momento. Listo. ¿Qué pasa con esto? Pues llegamos a la presentación. Listo. Los puntos muestra. Listo. Esta es la estructura de su territorio, los 230.000 predios, etcétera, cómo se compone. Esta es la condición del territorio conforme a la base catastral. Los usos LAN, cuántos garajes hay en usos LAN, cuántos residenciales y apartamentos hay en el uso LAN, etcétera. Ese es el ejercicio. Este es el territorio como tal, la cantidad de barrios. Esto es una información más bien de tipo. Y vamos al tema de los avalúos. ¿Listo? Señores, entonces, ¿qué había que hacer? Pues había que hacer avalúos. ¿De qué? De los 1.600 y pico puntos muestra más los puntos, más los modelos, más los especiales. ¿Con esos avalúos qué vamos a hacer? Pues le íbamos a alimentar una información para poder ver si podíamos hacer modelos econométricos o simplemente volvíamos a la condición universal de esas tablas de valor, que es una tabla en la cual usted mete un puntaje y da un valor, un puntaje, un valor, un puntaje, un valor. Pero que esa tabla para el municipio, y esto se lo debo decir a ustedes, y como también se lo dije a Medellín, como se lo hemos dicho, esa tabla de valor de puntaje de construcción única, pues tenía grandes situaciones. Es un poco raro que, por ejemplo, va a contar un tema puntual de los edificios en Medellín. Los edificios, hacer un edificio que es para inmuebles en no propiedad horizontal,
pues puede oscilar entre el 1.800.000 a los 3 millones de pesos del metro cuadrado, construir. Pero resulta que en la tabla del puntaje de ustedes, que tenía Medellín, decía que para un edificio de 50 puntos, el valor metro cuadrado era de 3 millones de pesos. Pero para 60 puntos, 6 millones. Pero para 70, 8 millones. O sea que si yo usaba esa tabla, lo que estaba haciendo era que elevaba un poco los valores. Pero esa tabla tenía ciertas situaciones que había que empezar a entender. Entonces, esas tablas de valor tratamos al máximo de no usarlas. Por lo tanto, recurrimos al desarrollo de valores comerciales para alimentar unos modelos y que esos modelos nos pudieran concluir. En ese orden de ideas, ¿qué tantos modelos hicimos? Bueno, hechos los avalúos se hacen, ¿cómo se hace un avalúo? Investigación de mercado, qué condiciones del inmueble, se visitan los inmuebles en su gran mayoría desde solamente la parte exterior. ¿Por qué? Porque esto es una infidencia que se las vamos a transferir a ustedes y que yo sé que pues tampoco es una infidencia, se sabe. Las bases catastrales, cuando se revisa una base catastral contra los ojos de un evaluador y contra los ojos de un experto en análisis de bases catastrales, son distintas. Y si la base catastral, que ya está vigente, que está puesta, que tiene una información de edad, área, cómo se califica la estructura, cómo se califica el armazón, los baños, etcétera, se generan unos puntajes distintos en el avalúo. Al usar esos puntajes, el irradiador de valor solo iba a ser efectivo adecuado con el punto muestra. Pero con el resto del universo, o sea, que ese punto representa, pues termina siendo equivocado. Entonces, la radiación empieza con grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este punto? Pues se cogen las bases, se analizan las condiciones exteriores de las propiedades, las condiciones del conjunto, aglomeración, urbanización, etcétera, y se analiza la base catastral para poder asignar valor. Entonces, aquí se hicieron los 1.620 y algo puntos muestra. Esos puntos muestra se llevaron a un modelo econométrico. Vamos a hablar de los modelos un momentico. Segundo, por favor. ¿Listo? Y en esos modelos, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hay 4 grandes grupos. Entonces, se partió el territorio en en 4 de esos grupos que está señalando la ingeniera. Entonces, un grupo 1 asociado a los bienes de destino residencial, destino de uso residencial, en no propiedad horizontal. Los grupos 2, los residenciales en PH o RPH. El grupo 3, los diferentes a uso residencial en no PH. Es decir, bodegas, consultorios, locales, etcétera. Y el cuarto grupo, los diferentes residenciales en RPH. Aquí están los consultorios en PH, nuevamente las bodegas en PH, los locales en PH, etcétera. Pero aquí hay que contarles a ustedes que hay que hacer un stop. Y que en la comuna El Poblado, la presencia de centros comerciales estaba cercana a los 60, 60 y pico de unidades comerciales, centros comerciales dentro del poblado. ¿Listo? Que esos centros comerciales fue necesario, son todos los que ustedes ven ahí iluminados, fue necesario analizarlos de manera individualizada y no con los puntos muestra generalizados. Pero que el municipio de Medellín, al interior de su grupo de avalúos, desarrolló y analizó cada uno de los centros comerciales y los caracterizó de una manera bastante interesante, bastante adecuada. E incluyó en el análisis variables que no existen en la base catastral. Por ejemplo, cantidad de frentes que tenga el local. Segundo, disposición del local en un corredor de importancia, no importancia o secundario. Tercero, si el piso 1 es mejor que el piso 2 o el piso 3. Cuarto, si está en zona de comidas o no zona de comidas. Quinto, si el área es un área tipo o es un área que supera los tipos, etc. Entonces, el municipio de Medellín, durante todo el año 2020, se dedicó a estudiar los centros comerciales y adelantó y desarrolló un modelo. Ese es un modelo que nosotros no vamos a decir que lo hicimos, ni más faltaba. Lo hizo el municipio de Medellín y lo hizo con sus profesionales. Ese modelo permitió valorar grandes centros comerciales de la comuna, por ejemplo, El Poblado, grandes centros comerciales, pero no se dedicó, por ejemplo, a mirar como el centro comercial, denme un nombre, ahorita que es. ¿Cómo, perdón? Zona Sur, Ventura. Zona Sur, Ventura, a ese no se dedicó. Entonces, para ese sí fue necesario que el equipo que nos acompaña, pues visitáramos y a eso le hiciéramos
un análisis de la mayoría de ventas. Y es donde nos asustamos porque conocimos valores de venta muy altos, pero que hoy en la oferta, valores de venta de escrituración, perdón, de escrituración, corrijo, muy altos, pero cuando hoy veíamos, sus valores de venta eran muy por debajo de ese valor de escrituración. Entonces, pero una cosa es que el mercado se vio afectado por la pandemia, etcétera, y posiblemente por la gran cantidad de centros comerciales o moles, como ustedes también denominan. Entonces, eso hace pues que al existir una grande oferta, pues la demanda tenga a bajar. Pero listo, esa es una discusión que daré más adelante. Hecho eso, señores, pues fue necesario atender los puntos muestra. ¿Cómo se atendió? Vamos a hablar de uno, del residencial PH. Pues abramos. Este residencial PH, pues este es el modelo que nos permite llegar a ese análisis. Ese residencial PH tuvo en total 621 datos de observaciones. Ese es un modelo, voy a darle la palabra a la ingeniera ahora porque me acuerdo un poquitico, es que hay un nombre que siempre se me olvida. ¿Cómo es que se llama el modelo? Laura. Bueno, este es un modelo con función logarítmica, pues, que se compone de 6 variables, como alcanzamos a observar en la estadística descriptiva, y conforme al análisis de los avalúos de los puntos muestra, se analizó que las variables que más influían para la determinación de valor y posible irradiación era el puntaje, el estrato, la comuna, el área, edad y número de pisos. Esa área es el área privada de la unidad. Esa área es el área privada de la unidad. Que ustedes que hacen avalúos saben que la edad en el uso residencial es muy importante. La edad es una variable inversamente proporcional al valor de la propiedad. ¿Listo? Y que estos criterios aquí que ustedes están observando fueron los criterios con los cuales se liquidaron la gran mayoría, o por no todos, los inmuebles que hacían parte de la copropiedad. ¿Qué también encontramos? Pues que hay una situación que tiene que atender el municipio y es que la edad de las edificaciones al interior de las bases catastrales tiene algunas deficiencias. Es decir, conjuntos o propiedades al interior del mismo conjunto, de la misma torre, ni siquiera una torre o una etapa distinta, presentan valores de edad diferentes. Entonces, el apartamento del piso quinto contra el del piso 10, uno con 10 años y el otro con 1 o con 15. ¿Sí? Entonces, pues esa situación pues no puede darse y por lo tanto había que hacer un ejercicio y era corregir la edad. La edad de las propiedades fueron corregidas en su gran mayoría a partir del análisis puntual de cada uno de esos. Entonces, miren, esa variable nos indica lo siguiente, perdón, este modelo que dio un R cuadrado de ¿cuánto? Perdónenme. De 78.17, que estadísticamente, como les decía, el estadístico no pudo asistir para que nos contara, pues para ustedes también lo saben, entre más cercano a 1 el R cuadrado, pues es mejor. A veces un R cuadrado de 1 dice uno es perfecto, pero no es verdad. En la realidad un R tan alto pues no existe. Esto quiere decir que buena parte de los datos se interpretan de manera adecuada. Y aquí en la imagen de los punticos muestra, más arriba, nos va a decir, aquí, perdón, en esta nube de puntos, esos puntos que ustedes ven fueron nuestros avalúos. ¿Cómo terminaron nuestros avalúos dando? Por ejemplo, hay un avalúo que dice que dio por allá 1.100.000 a 1.200.000 pesos el metro cuadrado. Por ahí otro avalúo que da por encima de 5 o 6 millones de pesos el metro cuadrado. También, ¿qué encontramos, señores? Que existen unos valores importantísimos de pedido, o sea, que están pidiendo algunas propiedades por encima de los 10, 12 millones de pesos el metro cuadrado en Medellín, en el sector del poblado. Pero ojo, porque esos valores de pedido están incluyendo en algunos casos, como elementos adicionales de mejoras, muebles, etcétera. Entonces, no hay que confundirnos con que nos estaban vendiendo un negocio con una propiedad inmobiliaria. Y en los temas catastrales, y en el tema que de aquí nos atiende, pues no podemos valorar el negocio si no estamos valorando la propiedad inmobiliaria, porque estamos en busca del valor de ese bien, del bien inmueble, no del negocio, porque el negocio es otra cosa, distinta. Aquí no se mira el negocio. Entonces, esos punticos, señores, nos dan cuenta de los avalúos. Y la curva que está abajo nos da cuenta cómo el modelo desarrolla la curvita. Y este estimate son los criterios con los cuales se aplicó el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que predios que estén en la comuna 14 tienen un indicador más positivo
con relación a los de la Comuna 11. Fíjense que nosotros, en el universo, para nosotros, este primer ejercicio de valoración pensó en un Medellín compuesto por 2 territorios, Comuna 11 y Comuna 14, no más. Entonces, aquí el criterio Comuna 14 era un criterio que hacía que todo inmueble al interior de la Comuna 14 tuviera un valor un poco más alto que cualquier inmueble de puntajes similares, condiciones similares, en la Comuna número 11. Influye el área. ¿Qué quiere decir? Que el área influye negativamente. A mayor cantidad de metros cuadrados de ese apartamento, menor valor. Que a mayor edad de esa propiedad, también menor valor. Pero que si estaba en a mayor número de pisos del complejo del edificio, su valor era más alto. ¿Por qué? Porque encontrábamos proyectos con 4 pisos, 5 pisos también, pero con 20 pisos, etc. Entonces, la volumetría del municipio es bastante heterogénea. En territorios que uno esperaría que normativamente fueran iguales, hay una heterogeneidad importante. Todo esto para encontrar los avalúos de las propiedades integrales. Este es el tema de los modelos. Nos faltaba una cosa muy fuerte, es cómo resolvemos esos avalúos de los suelos, que era lo que había que hacer. Entonces, señores, así se aplicaron el resto de los modelos. Pues, abramos otro, ahorita, por favor. Vamos a abrir el de ese. Y obviamente aquí hay una predicción. ¿Dónde es asertivo? ¿Dónde es asertivo el modelo? El modelo empieza a tener complicaciones cuando la información en la base catastral está en vacío. Carajo, ahí sí se dañan las cifras. ¿Por qué? Porque si, déjame ver, este es un modelo que valora ¿qué? Comercio. Oficinas. Sí, comercio y el modelo, mire lo que, mire, perdóname, mire lo que mostraba el universo, que habían algunos comercios fuera de centro comercial, señores. Comercio fuera de centro comercial, que podían tener valores integrales hasta por encima de los 12,5 millones, pero que ese valor era un valor muy escaso, ¿sí? Que no era tan usual, que más bien el valor de la propiedad en pH de uso comercial, Entonces estaba como en un rango entre los 5 y los 7 millones de pesos, como que ahí se movían esas cosas, pero había unas tendencias a la baja. Entonces ese modelo tuvo que introducir variables como el puntaje, importantísimo, la comuna, el área y otros elementos que son muy importantes para el comercio. Oiga, la clasificación de la vía, ¿cómo estaba? Es una vía arterial o colectora porque eso daba valor, ¿sí? Daba o quitaba valor. La segunda, el valor del suelo interesaba, no, el valor del suelo simplemente está ahí, pero no es una variable que produzca diferencia. Estos son los usos actuales. ¿Cómo era el uso actual de la propiedad? ¿Sí? Si era 1.4, 1.5, conforme a la tabla de usos, 2.1, 2.3, 2.5. O sea, comercio de barrial, comercio zonal, comercio metropolitano, comercio local, industria barrial, ¿sí? Esos usos hacían que la propiedad tuviera un cambio en el valor integral. Entonces, este modelo dio un R cuadrado de, también es importante, que no me acuerdo, de 69, 70, 69, 55. 59. ¿Por qué? Porque, señores, pero muy miren ustedes en la imagen ahora, por favor, cómo se concentraban las predicciones de valor. Realmente llegamos a algunas predicciones que nos dan hasta 16 pesos para integrar. ¿Por qué? Porque se trata de un local que hace parte de un complejo comercial, entonces sobre la milla de oro, y tiene las siguientes características: vía arterial, poca área, edad baja, etcétera, etcétera. Entonces, esos son nuestros resultados. Vamos entonces a la presentación. Entonces, hechos los avalúos, se daron las muestras. Y ahora, pues nos toca pasar a las zonas homogéneas económicas. Miren que los avalúos, por historia en los procesos catastrales, no se usan para las zonas homogéneas económicas. Eso es algo como raro, dice uno, pero ¿cómo así? No, los avalúos tienen doble finalidad. Los avalúos, como muestra, pretenden o buscan encontrar, por un lado, cómo se comporta el suelo, y por otro lado, cómo esas propiedades que son de pH puedo alimentar modelos, o cómo esas propiedades que tenían unas edificaciones encima a partir de unos valores de reposición puedo alimentar modelos. Miren que todo el estudio de mercado que nosotros hicimos, a todo el estudio de mercado que le hicimos la depreciación conforme a las tipologías. ¿Cómo así? Sí, cogimos el dato de mercado de la propiedad que vendieran,
bodega, edificio, casa hotel, casa residencial, casa tipo. Se le encontraba una tipología constructiva que dijera cuánto costaba hacerla nuevo. Como nos teníamos la información de edad y estado de conservación, se depreciaba por edad y estado de conservación para encontrar su valor su valor actual. Aparece su valor de reposición menos una depreciación por edad y estado de conservación, encontrábamos su valor actual. Ese valor actual se le restaba el valor de la propiedad para encontrar el suelo. Y pues como se hace un avalúo. Aquí sí, pues sobra explicarles a los que hacen avalúos cómo se hace el avalúo. Pero la tarea buscaba encontrar el comportamiento de los suelos. En ese orden de ideas, fue necesario, vamos a la GIS, por favor, prender el de estas, las densidades. Hay una situación que debe ser observada con mucho cuidado. Y es que me voy a centrar un poquitico en la comuna del Poblado. Entonces noten ustedes que la línea negra pues define el Valle del Río. ¿Listo? Identifícame por favor la regional. Entonces, aquí en la imagen, pues ustedes están claramente ubicados, la regional. ¿Listo? Ubiquemos ahí la avenida del Poblado. ¿Listo? Esa es la avenida del Poblado. Fíjense que esos colores que ahí aparecen en esa imagen tienen que ver con la densidad habitacional y que al parecer no habían sido considerados. En la medida que yo me muevo del centro de la ciudad hacia el oriente, del centro hacia el oriente, minutico, por favor, la densidad va perdiendo proporción. Entonces, me muevo de 250 viviendas por hectárea, paso a 200, después paso a 120, después paso a 75 y por último llego a 30. Eso es una situación que debe considerar el valor, o más bien, para establecer el valor debo considerar esa situación, porque ese es un elemento que irradia, que determina valores, son derechos que allí se están impartiendo. Y en ese mapa, por eso fue tan necesario combinar contra ese mapa los puntos muestra de potencial. No se ven todos, prende todos, los especiales, los potenciales. Segundo, por favor. Y estos puntos que ustedes ven ahí iluminados, los especiales, los puntos muestra y los residenciales, a partir de todos esos datos, se llegó a la conclusión de los valores de los suelos. ¿Y cuál es perdón, el valor de las geoeconómicas hoy? Entonces, esta variable es muy importante, porque esa variable nos permitía a nosotros, a partir de esos potenciales que irradiamos, que posiblemente muchos ya hoy estén edificados, porque pues había que encontrar el valor del suelo residual, establecer el impacto que esa norma genera sobre el suelo. Listo. Hecho es todo el análisis jurídico, perdón, todo el análisis económico de mercado, todo el análisis de los puntos muestra, todo el análisis de los puntos muestra para llegar al suelo y todos los potenciales, encontramos las zonas homogéneas económicas, que son las siguientes. Vamos a apagar aquí. Bueno, apagar los puntos muestra. Un segundito, por favor, que está lento el equipo. Y entonces, estas son nuestras zonas homogéneas geoeconómicas, ¿sí? Producto de la investigación que ustedes ya les hemos indicado. Entonces, se cruza la ubicación espacial, se cruzan los valores, se encuentra cuál es el valor de tendencia, un valor que aplique para el territorio. Por ejemplo, ahí en la zona de San Lucas, el suelo tiene dos valores, un valor de 2 millones para un suelo equivalente para las zonas verdes, etcétera. Los suelos de protección sobre el acá. Y este es el mapa de zonas homogéneas geoeconómicas que se tiene.
Laura, ¿usted que algo nos faltó comentar? Y los formatos de valor de los puntos de muestra. Ah, bueno, listo. Vamos a mostrarles algo aquí dentro de la entrega. Los avalúos de todos los puntos muestra, pues cómo se hicieron ahí. Entonces, está el avalúo, se considera la condición, pues la información general, la información física, si la condición es pH o NPH, cómo estaba calificado el inmueble en su construcción, porque pues el puntaje de desenglose, como vimos, y la edad, pues influye en los avalúos. Sigue. ¿Cómo llega el avalúo comercial? Entonces, este es un pH. Este es un predio que tiene un suelo de tantos metros cuadrados, una construcción de tantos metros cuadrados, y vamos aquí inmuebles. Bueno, ahí están 2.600 datos. Entonces, es apropiado. Cada uno se observó, se consideraron sus características físicas, qué datos de mercado se consiguieron para poderlo resolver. Y entonces están los datos relacionados y en algunos también los pHs, los potenciales relacionados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más nos faltó? Porque vamos a la presentación, a ver qué más nos falta. Bueno, hay unas conclusiones generales, por ejemplo, Darío Laverde, cuéntenos un poquitico cómo fueron los resultados de los valores del análisis de mercado voy a mover la teléfono un segundito, discúlpenme el movimiento. De la comuna 11. Sí, el pH, para contar algo del análisis. Sí, nosotros dentro del análisis del mercado, y pues vamos a hablar de los valores encontrados en la investigación de mercado. En el pH pues hicimos unas divisiones teniendo en cuenta el comportamiento de los valores y de las características de estos inmuebles. Por ejemplo, en propiedad horizontal vivienda hicimos análisis de valores en edificios de 1 a 3 pisos, con valores entre 1.150.000 y 3.800.000, con un promedio de aproximadamente 1.000.000. Más pisos encontramos valores mínimos de 1.600.000 apartamentos y con un máximo de 5.800.000, con un promedio de 3.300.000. En oficinas tenemos valores promedio de 4.600.000, con valor mínimo de 3.200.000 y máximo de 6.500. En locales comerciales se encontraron valores mínimos de 2.500.000 hasta máximo 3.500.000, con promedio de 5.500.000 aproximadamente. Estos valores son de los encontrados en el mercado. Perdón. También hicimos, pues, para efectos de los análisis que comentaba el ingeniero Jorge, de los análisis de los residuales y de los análisis en la aplicación de la técnica residual, de los potenciales de desarrollo, hicimos también investigación de proyectos en edificios nuevos, en proyectos que están en ventas o en construcción. Encontramos valores en Laureles de entre 4.200.000 y 6.500.000 aproximadamente, que pues están por decir algo, ese 4.200.000 es un edificio que está en el barrio La Castellana, y el máximo, que es de 5 millones, 6.500.000, 700, es un proyecto que está propiamente en el barrio Laureles, de la comuna Laureles. Esto pues digamos digamos a grandes rasgos es el resumen de los valores encontrados en el mercado para este tipo de inmuebles. Gracias, Darío. Levi, no sé si usted nos puede apoyar allá, si le pueden abrir la boca, para que nos comente un poco los análisis económicos que él encontró, que creo que es como para cerrar ya el ejercicio y dar paso a las preguntas. Muy buenos días. Sigue, por favor. ¿Se me escucha? Ah, perfecto. Para la comuna del Poblado encontramos igual, pues se hizo un fraccionamiento en las unidades residenciales cuando se encontraban en edificaciones de menos de hasta 3 pisos.
donde se encontraban valores, se encontró en el mercado inmobiliario valores que se movían entre los 2,5 millones integral sobre área privada hasta un máximo de 3.200.000, 3,5 millones. En edificaciones ya de más de 4 pisos, teníamos valores mínimos de 2,5 millones y unos valores máximos de hasta 6,5 millones de pesos. Esto para unidades, para propiedades residenciales usadas. En cuanto a proyectos nuevos residenciales, sí ya se encontraron proyectos pues, que presentan valores hasta de casi 8,5 millones el valor integral sobre área privada. En cuanto a los edificios comerciales, se encontraron oficinas que presentaban valores más o menos entre 5,5 millones, que pues corresponden a oficinas en edificios que no se encuentran sobre corredores comerciales, es decir, sobre vías internas. Y se llegó a valores máximos que presentaban desde hasta 8 millones de pesos aproximadamente en el sector de Ciudad del Río, y valores hasta de 10 millones de pesos en zona sobre la avenida del Poblado. En cuanto a las unidades comerciales, pues tenemos valores desde locales comerciales desde 4 millones por metro cuadrado integral, igual locales que no se encuentran en sectores consolidados de corredor comercial, y los valores máximos también se encontraron allí sobre la avenida del Poblado, con valores de hasta entre 10 y 15 millones de pesos integral. Eso respecto de los valores integrales de construcción. Muy bien, Lenny. No Listo. sé si hablamos de suelo. Bueno, no, Lenny, pues yo creo que, Diana, no sé, digamos que acá nuestra presentación, pues obviamente la presentación tiene un desarrollo de la sensibilidad, que la sensibilidad es un proceso que se adelanta en los sistemas cadastrales y tiene que ver con cómo se movieron los resultados entre lo vigente más lo que hoy se tiene. Y pues hay que decir que en el ejercicio de sensibilidad, por medio del proceso como el Medellín maneja la liquidación mediante el sistema de datos que se llama SAP. Sí, SAP no recibía ecuaciones como la aquí presentada, porque pues son polinomios de segundo y tercer grado que había que descomponer para poder resolver el logaritmo. Entonces, en ese ejercicio, buena parte de los ejercicios fue necesario hacerlos con un Excel, y esa comparación de sensibilidad da cuenta que efectivamente el estar entre el 2013 a hoy, pues hay un incremento en las propiedades, pero lo que había que buscar era que si los avalúos que salían de la predicción se comportaban de manera constante, homogénea, con el mercado y con los avalúos, pues los datos se pueden validar. ¿Dónde encontramos unas diferencias? Miren, hay una serie de datos. Un ejemplo que tenemos aquí a la vista y que ha sido discusión fue el edificio del Banco de Colombia. El edificio del Banco de Colombia está con un problema en la calificación, ¿sí? Un problema en la calificación interna de la tipología. Y cuando se liquida bajo el modelo, el edificio tuvo una pérdida de valor importantísima, pero importantísima, grandísima. Obviamente obedecía que la información contenida en la base, de la cual pues usted no puede ser responsable de esa información, pues estaba con unos vacíos. Y hubo un ejercicio en el cual la transformación de los datos de un modelo al otro le cambió las áreas a los predios. No pasó como con unos 20 predios de los 230.000, pero pues hay que mirar por qué pasó, ¿sí? Eso es un elemento que es revisar y que se está realizando por parte del municipio. ¿Cuál es nuestra experiencia al final? Para como ir cerrando el tema, que ya se cumplió el tiempo. Me da pena con ustedes, con su agenda y demás. Lo primero es que puedo decir que creo que es el primer municipio que adopta el mecanismo Lancôme, que es el primer municipio que valora las propiedades horizontales en función del integral, que es uno de los primeros municipios que logra hacer que la homologación funcione y opere. Miren, yo como contaba en la introducción, yo
tuve la oportunidad y el equipo que nos acompaña de poder hacer el ejercicio de convertir al departamento del gestor catastral con 71 municipios. El proceso de homologación ha sido muy complicado porque la información del Instituto Geográfico pues viene en diferentes bases de datos, hasta en COBOL, imagínense ustedes, y cuando se hace el ejercicio de transformación, la información es muy difícil construirla, llevarla al modelo de Lancôme. El modelo de Lancôme es una, ¿cómo la puedo denominar yo? Un flujograma grandísimo, harto, hasta aburridor. A mí me parece aburridor, la verdad, pero pues es el modelo mediante el cual pues se crean las diferentes entidades y el predio es la principal entidad. El predio tiene una entidad muy importante y su otra entidad es el suelo. Y fíjense que en últimas, el predio en esa entidad pues aparecen desagregaciones. Bueno, ¿qué es lo otro que hay que dejar acá como punto de enseñanza? Creemos que se debe empezar a hacer un ejercicio de alimentar de manera un poco más efectiva y con unos mejores resultados el observatorio inmobiliario. Nosotros tuvimos la oportunidad de contar con buena parte de los avalúos que ustedes le hacen al municipio por parte de la LOJA, en especial en la 80, en los proyectos viales, en las adquisiciones. Intercambiador de Colombia el intercambiador de Colombia con la 80. Y pues resulta que el avalúo lo vemos y bien, pero la información que el avalúo se subió al observatorio, pues da cuenta de otra cosa, entonces desorienta. Entonces, ¿qué debería tener el observatorio inmobiliario? Pues una información un poco más acertada y que permitiera no desorientar. ¿Listo? ¿Qué hay que decir? Que el municipio debe mejorar la homologación de las tipologías, porque no puede perder Medellín la particularidad que tiene en sus bases para llevarla a una generalidad que demanda el modelo blanco. No se puede perder. Y ese ejercicio hay que seguirlo construyendo y el municipio está en ese proceso de construcción. Ya, creo que con eso se entregan los resultados. Encontramos suelos hasta de 5 millones el metro cuadrado. Encontramos suelos en unas zonas. La verdad es que el mercado están pidiendo muchísimo, pero cuando usted se acerca al vendedor y usted habla con el vendedor, usted logra encontrar de arrancada descuentos del 10, del 15 hasta del 20%. ¿Qué es eso? Pues miren, señores, eso no es nada más aquello que nuestra situación económica y nuestra pandemia. Absolutamente. Y por favor, una cosa son los avalúos y otra cosa es el impuesto. Y que cuando un municipio se avalúe, se actualice, las tasas deberían de ser pensadas de manera diferencial. Porque las tasas del tributo predial están asociadas a un impuesto o a una base gravable vieja. Pero cuando la base es nueva, hay que pensar en un nuevo ejercicio. Eso entiendo yo que también lo está pensando el municipio. Y pues nosotros no tenemos facultades ni participación en esas mesas. Entonces, ya nos reunimos con los gremios, con Camacol, creo que nos reunimos. Y eso, pues, se discutió también, se presentó. Diana, pues de nuestra parte, no sé, me imagino que habrán un par de preguntas. Poseemos un par de minuticos. Y dale, con mucho gusto y gracias por el espacio. No, Jorge, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por compartirnos y enseñarnos en qué consiste este nuevo modelo y muy interesante el ejercicio de valoración. Voy a leerte, si me permites, algunas preguntas, a ver si tú o alguno de tu equipo nos ayuda. Daniel D'Amato nos pregunta, ¿el avalúo comercial durante la pandemia en el comercio, si estos disminuyeron, se vio reflejado en el valor catastral? Pues mire, nosotros sí encontramos dos cosas en el comercio. Primero, encontramos un alto número de ofertas. Segundo, el valor de pedido era un valor, pues yo creo que dentro de lo usual, pues uno tiene una experticia de varios años, entonces, pero el valor que usted lograba llegar al descuento, con descuento era muy alto. Entonces, efectivamente, nosotros logramos y encontramos que muchos centros comerciales, sus avalúos comerciales bajaron. El tema catastral es otra cosa. Mire, una cosa es que yo hago un avalúo de su propiedad en 100 millones y catastro lo pone en 60. O lo hacen 100 y lo ponen 70. Entonces, esos dos elementos pues son de singularidad. Yo le puedo decir que los comerciales
de los centros comerciales o moles que se llaman, realmente los mandamos muy bajos porque fue lo que encontramos en el mercado. No muy bajos, es lo que el mercado pasa. Que aquí tuvimos una serie de interrogantes por parte del municipio, porque pues para ellos los avales se bajaron. Pero pues una cosa es la realidad económica de los precios y otra cosa como venían en las bases. Yo creo que el comercio en pandemia va a seguir bajando, va a seguir bajando. Lo que pasa es que no hay un estudio en este momento y no se va a poder hacer, se los aseguro, que hable de cuál fue el efecto de una situación mundial. La de 1927 tuvo su primer análisis como en 1935-1940. ¿Y qué dijo? Que sí bajó, pero que no bajó tanto. Ojo, obviamente que en ese tiempo la informalidad era mucho menor. Hoy, nosotros al interior de las agremiaciones, de la cual pues hago parte aquí en Bogotá y de ustedes recientemente, no he podido sentarme a participar con ustedes, pero ¿qué estamos viendo? Que sí, que efectivamente el comercio y en especial las oficinas han tenido una pérdida de valor importantísima, pero muy importante, porque está desocupada. Entonces, sí, señor, lo que pasa es que hay una gran brecha entre el 2013 y el 2020. Ese es el problema de la base. No sé por qué duran 7 años, no lo sé. Yo la verdad desconocía esa situación, pensé que Medellín estaba más actualizado. Pero en el estudio de geoeconómicas, nuestros valores de los suelos terminaron en muchos puntos más bajos que los que traía Medellín, en nuestras geoeconómicas de suelo. En los integrales no, porque es que los integrales venían analizados de manera distinta. Sigue, Diana. Gracias, Jorge. Nos pregunta Magali Álvarez Toro. Buenos días. Y para un lote que son las vías internas de una unidad, o sea, vías comunes, ¿cómo hicieron para darle un valor catastral? Bueno, lo primero es que si son vías comunes, pues lo que hay que decir es que si ese inmueble existe jurídicamente, que debería existir, si no es una cesión, porque esto es un equipamiento, pues su valor catastral se asignó a partir del contrario el valor de los suelos brutos más su valor de urbanización. En su gran mayoría, estos suelos tienen un comportamiento que se parte entre el 30 al 40% del valor comercial. Entonces, de establecido el valor comercial de las unidades o el valor normal del suelo, estos suelos sí están identificados como tal. Porque mira, aquí pasa otra cosa. Uno quisiera poder tener la desagregación de todos los usos, pero ojo porque es que el uso es el que esté contenido en la base. Si en la base el lote no aparece como vía, si en la base el lote no aparece como espacio de uso, ¿qué dijo la señora? Público, dijo. Bueno, el espacio de uso público, pues no puedo. ¿Sí? En este caso, ella preguntaba específicamente por las zonas de circulación al interior de un PH, es decir, bienes comunes. Ah, no, pero ojo, las zonas comunes no tienen valor porque jurídicamente no existen. Se le asigna valores a las unidades privadas. Las zonas comunes no tienen valor. Las zonas comunes, los bienes comunes, a ver, una unidad en PH es una forma especial de dominio, donde el bien común por excelencia se llama suelo, y los demás bienes, fachada, estructura, cubiertas, entre placas, entre pisos, entre muros, todo eso, son elementos del bien común. Pero para efectos de valoración, decreto 1420, resolución 620 y hoy ley 1955, pues los inmuebles en PH se valoran por integral de construcción, pero que se termina sobre el área privada, que para ustedes se llama área desenglobada, así se denomina. Entonces, si su propiedad es de 200 metros cuadrados en el poblado, pues el metro cuadrado es a 5 millones, o sea, su propiedad es 1.000 millones de pesos, incluyendo los elementos comunes o bienes comunes, incluyendo el suelo. El suelo ahí no va a tener valor. ¿Y sobre qué se va a liquidar el tributo? Sus 1.000 millones aplicado al valor catastral, que me parece que es del 70, entonces sobre 700 millones se hará la liquidación de su tributo a la tasa que establezca el municipio. Hay otro tema que ustedes tienen que evaluar, y es que entiendo que para ustedes la tasa no depende del valor final de la propiedad, sino del rango. Entonces es un poco inequitativo, porque una propiedad que cueste 400 millones no puede pagar el mismo impuesto que una que valga 1.000. Deberían de pagar diferente tributo.
pero como el rango dice que los de 400 a 1000 pagan, por decir algo, 2 millones, pues eso deben de evaluarlo. Listo. Pero son políticas públicas y políticas fiscales de las cuales pues no me pongas a hablar porque me enredo y termino siendo como que de izquierda y la cosa. Y no. Gracias, Jorge. Nos pregunta Julián Gómez, ¿cómo calcularon el valor de las zonas verdes o de protección? Que a él le pareció que lo mencionaban como que tenían un valor inferior a los suelos vecinos. Listo. Mire, Julián tiene toda la razón. Desde el punto de vista económico, los suelos de protección deberían de tener un valor diferente. Es decir, un suelo de protección, por efectos de sus usos, debería tener, y sus rentas debería tener un valor diferente. Ahí existen dos opciones, o que vale más o que vale menos, porque justamente el tener la protección pegada, pues hace que la propiedad inmobiliaria valga más. O la otra, si la protección es una protección en una zona de estrato bajo, pues debe valer menos porque lo que genera es daño, ¿sí? Ambiente. ¿Qué pasa con el suelo de protección en su municipio? Y pues aquí abramos la discusión. ¿Cómo se determinan los índices de edificación y de construcción en el municipio? ¿Qué hace el municipio con los suelos de protección? Pues en los suelos de protección, primero hay un mapa de suelos de protección. Segundo, la gran mayoría de los edificios edificados están atravesados por los suelos de protección. Sobre ellos hay manchón y todos son como si fueran suelos de protección, pero resulta que usted da usos y edificabilidades considerando el área bruta del predio, es decir, sin descontar la protección. Sin descontar la protección. Entonces, ¿cómo se debe liquidar el avalúo en Medellín? Pues se debe liquidar sobre el área total. Por eso, las zonas homogéneas físicas, muy pocos polígonos muestran con suelos de protección, porque el suelo de protección no terminó siendo una pérdida de valor, sino termina dando derechos. ¿Listo? Entonces, él tiene razón. Fue una gran discusión que dimos, fue una gran situación que quisimos presentar, pero al final nos muestra el ordenamiento del territorio y las personas que trabajan en eso, que este elemento no es un diferenciador, que produce antes valor. Hay otra cosa distinta, señores, y es esas áreas de compensación. Esto sí es un tema complicado, que ahorita me imagino que nos van a preguntar. Listo, Jorge, muchas gracias. Nos preguntan por aquí también. Alexander Carrero. Jorge, me gustaría preguntar referente con los predios de destinación comercial. ¿Qué porcentaje de variabilidad se encontró con el estudio respecto al estudio anterior que había realizado Catastro y que iba a implementar a inicios de 2020 para el cobro del impuesto predial? También nos pregunta si en el nuevo estudio realizado por su empresa encontraron alguna implicación del efecto de la pandemia en los valores del suelo. Bueno, digamos que al señor hay que decirle dos cosas importantes. Con relación al estudio del 2020, solo conocemos el valor de los valores de los suelos. No conocemos los valores de las edificaciones. Conocimos las tablas de construcción. Pero pues sí nos dejaron varias inquietudes como la que yo les comentaba. Es que la tabla de construcción debe reflejar el valor de reponer la edificación. ¿Sí? Porque es una tabla de construcción. Entonces, cuando yo uso tabla de construcción es porque voy a coger el suelo más la construcción, o sea, sumar suelo más construcción para producir un avalúo. Eso es lo que voy a hacer. Pero cuando la construcción está presentada casi en valores integrales, pues eso no puede ser, porque estaría sobrevalorando las propiedades. Entonces, desafortunadamente no le puedo responder con certeza porque no tenemos esa información. No conocimos ni conocemos en este momento cuáles eran los criterios de liquidación. Sí le puedo hablar de los suelos con franqueza. Los suelos en su gran mayoría tuvieron una tendencia por lo menos a quedarse en iguales y algunos bajaron. No todos bajaron, pero algunos quedaron por debajo de los valores de la información catastral. No catastral, sino el mapa de valores de zonas económicas. Pero adicionalmente a eso, imagínense que no son tan fáciles de comparar. ¿Por qué? Porque las físicas que estableció este equipo consultor, o el municipio, hoy más bien es el municipio, porque no somos nosotros nomás, es el municipio, difieren de las físicas que tenían antes. Entonces la comparación directa no es posible. Sí encontramos algunas zonas que bajaron. ¿Qué nos impactó mucho? Y se los comento a ustedes.
que pareciera que el criterio de la densidad no había sido tenido en cuenta en el valor de los suelos. Entonces uno encontraba que la línea del poblado hacia el oriente, todo costaba a 1.900.000. Todo era 1.900.000. Y nosotros encontramos que arrancaba en 1.9, 1.7, 1.3 y en 1.2 terminó. Entonces hubo una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la liquidación? Que como hoy se liquida por integral de construcción, la mayoría de esos predios allá localizados están en propiedad horizontal. En consecuencia, pues el valor no va a tener efecto, no va a tener daño el valor del bien inmueble, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Que parecía que se subía el valor del suelo para equiparar eso, pero no había un análisis certero. Pero solo pasó ahí. En el resto de la comuna, por ejemplo, en Laureles, está bien. No tiene ese efecto. Laureles se conservó mucho, estamos muy de acuerdo con el análisis. Ahí sí creció un poquito con relación a lo que venía. Pero en el poblado solo es eso, señores. No es que estuviera mal, no. Era como que ahí faltaba una precisión. Posiblemente no generaba daño, por lo que les digo, pero pues es eso sí, la pregunta es del suelo. ¿Que la pandemia qué produce? Pues es que, mire, lo primero que la pandemia produjo es que las rentas han bajado. Las rentas bajaron de todos los usos comerciales y la venta de servicios. Y ustedes estaban usando valores de renta que se movían desde 20.000 hasta 60.000, 70.000, 100.000 pesos metro cuadrado. Hoy encontramos un alto predominio en 40.000, 32.000, ¿sí? El metro cuadrado. O sea, que una propiedad que venía rentando a 60.000 y se bajó a 30.000, pues caramba, es durísimo la pérdida de valor en términos de renta. Y el precio es una función propia de la renta. Y ojalá hiciéramos todos los avalúos por renta, no por mercado. Por renta sería lo más adecuado. Pero como el mecanismo no nos lo permite, porque tenemos muchas falencias en la tasa de capitalización, que es una de las variables que tiene que construir hoy el OIME, crear un buen estudio de tasas de capitalización, pues permitiría que eso fuera un poco más acertado. Listo. Gracias, Jorge. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Nos preguntan acerca de cómo se determinó la cantidad de puntos muestra. Bueno, entonces, lo primero, a ver, la cantidad de los puntos muestra, pues, hay una norma que ya no es tan norma, ¿no? Porque cuando el gestor catastral entra, pues él puede crear sus mecanismos. Y era que uno escogía el 1% de los... El 1% del universo más 15 puntos. ¿Listo? Pero miren que el 1% del universo aquí eran 270.000, de los cuales 120.000 eran garajes, perdón, 99 eran garajes, 99.000. O sea, quedaban 170. De esos 170, 30 y pico mil eran depósitos o cuartos útiles. Entonces, realmente el universo de predios con usos urbanos que sean objeto de tasación, entiéndase, residenciales, comerciales, oficinas locales, estaba cercano a los 100.000 predios, Realmente, 105.008 eran. 105.008 eran los predios. Sobre ese ejercicio, querría decir que la muestra hubieran sido 1.000 predios, ¿sí? 1.000 puntos muestra. Pero ojo, porque es que los puntos muestra, a la pregunta que quien lo está haciendo, debe completarnos. ¿Eran puntos muestra para modelo o puntos muestra para zonas homogéneas económicas? Porque ese criterio aparecía cuando yo separaba económicas y modelo. Cuando ya hoy no lo separo, pues no puedo pensar en ese criterio. Entonces, ¿por qué razón se separaba? Porque es que antes el señor hacía unos puntos muestra para establecer unas tablas de precios de único precio, es decir, de única variable. Una entrada de puntajes, en tema catastral hablamos de un puntaje, que es la combinación de 6 elementos, ¿sí? Estructura, cubierta, cocina, baño, en industria cerches, vanos acabados también hay que se me pasaron, y en comercio, cocinas. Esos 6 elementos, si pensamos en los residencial, quedan 4 nomás, pueden llegar entre 0 y 100 puntos. Entre 0 y 100 puntos. Cuando estamos en un sector como el de ustedes, residencial 4, 5 y hasta 6, esos puntos pueden moverse de 30 a 50, de 60 a 70 y más allá de 70.
Listo. Y entonces daba el ejercicio. Pero resulta que nosotros, además de encontrar los puntos representativos de la muestra conforme a los usos, hicimos un análisis geoestadístico. Es decir, combinamos criterios de zona homogénea física con criterios de puntaje para poder llegar a poner puntos en la mayor cantidad de territorios que permitieran ser irradiadores. Es decir, que a partir de él se derramara un valor, que él fuera un ejemplo, que él fuera el punto del cual de mí emana valores para el resto. Entonces, debo decirle que muy bien la pregunta, que es muy importante, nos permite ser muy más asertivos, y que lo que había que buscar era la combinación de los criterios de uso, destino y tipología con el criterio geoestadístico. Y entonces la aplicación de los criterios estadísticos nos permitieron llegar a los 1.600 puntos muestra, que en realidad no son 1.600, que terminan siendo más, porque son 1.625 más los 50 especiales, más 270 avalúos de técnica residual que se convirtieron en punto muestra exclusivamente para suelo. Entonces, ese es el resultado. O sea, estuvimos llegando a casi 1.800, 1.900 puntos muestra. Cuando estas dos comunas se han hecho con 800. ¿Sí? Entonces, sin considerar, que también me sirve para precisar, que todos los centros comerciales se hicieron con análisis puntual individual. Análisis puntual individual. ¿Para qué? Porque pues el centro comercial es un universo especial. Entonces, a los centros comerciales se les hizo su recorrido, se le capturaron los datos directos que había en el centro comercial, se levantó su cartografía, se trató de crear criterios, pero el tiempo y la cantidad de información que tiene la base de datos no permitió sectorizar el centro comercial. Entonces, se establecieron valores por metro cuadrado de las plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3, y se hizo un criterio por áreas. Aquí aparece un tema que a todos nos preocupa. Se llaman los locales ancla. Y los locales ancla, desafortunadamente decirlo, pareciera que no tenían un criterio de análisis pensados como tal en el municipio. Entonces, fue necesario por parte de este equipo y por parte de otro tipo de personas que se acercaron al municipio a contarles qué realmente pasa con un local ancla y cómo se llega al valor. Entonces, estos fueron los criterios para los puntos muestra. Si quieren me dan un espacio y les hablo de los ancla, pero pues no sé cómo está su tiempo y creo que el de todo ya se nos está acabando. No, Jorge, si quieres nos cuentas para cerrar el tema de los locales ancla. Listo. Entonces, lo primero que hay que pensar es que es un local ancla. Mire que un local ancla podría funcionar hasta por sí mismo, no necesita la presencia del centro comercial para que pueda existir. El local ancla, dada su condición, déjenme usar algunos nombres comerciales, el Éxito, Falabella, los Jumbo, etcétera. Básicamente él podría montar en un lote vecino al centro comercial, hacer una construcción y la pone a funcionar y queda perfecto. Tan así que así nacieron muchos locales anclas en este país. Se asociaban con el predio del centro comercial, el predio del centro comercial le vendían el lote y él construía. Simplemente lo que hacía es que no hacía el muro divisorio, sino se integraban. Y nadie sabía, todo el mundo pues entrábamos al centro comercial, entrábamos al ancla ya, pero él funcionaba distinto. ¿Por qué hicieron eso los anclas en el país? Porque los dos constructores, los inversionistas, esperaban que el local ancla capturara un valor similar a un local tipo. Entonces, los locales ancla, estoy hablándole del año 2000, 2001, 2002, cuando empieza el ejercicio en el país, cuando nos cambió un criterio y es que pensábamos nosotros que a mayor área, menor valor. Entonces ahí llegaron los extranjeros y los inversionistas le dijeron, no señor, no es necesariamente a mayor área, menor valor. Mire que a mayor área posiblemente menor potencialidad, etcétera, etcétera. Entonces nos enseñaron esos criterios. Los criterios empiezan a ser aplicados hoy. ¿Y hoy qué pasa con la ancla? Pues miren, señores. Medellín cogía, voy a poner un ejemplo de un centro comercial aquí, el Tesoro. Medellín cogía un local, decía, mire que un local tipo en el centro comercial del Tesoro vale 20 millones de pesos en metro cuadrado. ¿Cuánto vale el local ancla? Ah, no, pues también 20. ¿Cómo así que 20? No. Primero, el local ancla, el local tipo tiene 6 metros, el local ancla tiene 4.000.
Primero, no se parece. Segundo, para que los 4.000 sean de 100 metros, pues ¿qué hay que hacer? Hay que perder todas las circulaciones, que son fácilmente el 50%. Después de eso, hay que construirlo, ¿sí? Porque hay que preparar los locales. Después de eso, hay que equiparlo, porque esos 4.000 metros son 3 niveles. Hay que ponerle escaleras, ascensores. Oiga, ¿y es que nadie va a hacer eso gratis? Hola, como que ¿quién en este país hace eso gratis? Él espera ganarse una utilidad. Entonces, a partir de esos valores, fuimos demostrando en el municipio que los locales ancla pueden moverse entre el 30 y el 40% de un local tipo según su nivel. ¿Qué quiere decir? Que si en el primer piso vale 20, ese local ancla vale 6. Que si en el segundo piso vale 15, ese local ancla vale 4,5. Que si en el otro piso vale 20, pues vale 6, así. Y al final, pues es un valor ponderado. ¿Qué nos pasó con eso? Pues que tuvimos una discusión fuerte con el municipio, fuerte en el sentido de poderlo hacer, mostrarles qué pasaba, y muchos de los locales ancla, porque venían con unos valores muy altos, en nuestro entender, que tampoco les debo decir una cosa acá, yo no entiendo por qué no reclaman, hola. Unos, eso sí no tengo ni idea por qué no reclaman, pero unos locales ancla, señores, 10.000 metros cuadrados de local a valor del local tipo, pues de verdad que económicamente no podría darse. Pero ¿por qué no reclaman? No tengo ni idea. Pero obviamente en este momento se analizaron en su gran mayoría. Ese fue el ejercicio de los locales ancla. Y un ejercicio alterno para llegar a ese. Ese es el primero. Y el segundo era, pues reemplácelo, hola. Aplique el principio del reemplazo. ¿Qué hace? Pues compre un lote al lado. ¿Cuánto vale el lote en la zona? 5 millones. ¿Cuánto vale edificarlo? Y además de las ventas, compre el lote, constrúyalo, haga las unidades y comercialícelo. Y lo verá que le va a salir al 40%, 25, 30%. Entonces, ese fue el ejercicio. ¿Listo? Diana, pues esos son los resultados. Y estamos hoy en revisión de muchos por el problema en las bases. Estamos un poco preocupados porque pues las bases sí traen y la homologación hizo que muchos datos se corrompieran y están revisándolos. No sé, Diana, si hay más preguntas. No, por el momento no, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos acompañaron en este comité de avalúos. Listo. Es muy importante que compartamos en estos espacios este tipo de temas. Nos ayudan a actualizarnos a todos y son temas muy actuales. Gracias, Jorge, a ti y a tu equipo. Gracias a todos por su participación y los esperamos dentro de 8 días con otro tema muy interesante acá en el comité de avalúos. Feliz día para todos. Igualmente, gracias. Gracias, equipo. Chao.